Estoy acá para acostumbrar su mirada, entonces que sepan que los que van a hablar de acá. Y ese es mi principal objetivo. El segundo es comentarles cuál es la causa, motivo o circunstancia, razón, que hace que un 20 de diciembre, casi 21, con 163.000 grados de calor, comamos carne a la olla, tomemos unos vinos y nos juntemos a pasar un rato, pero no es por el simple hecho de comer o beber, que ahí Noelia después va a decir algunas cosas, sino hay una serie de hechos que no queríamos dejar que terminara el año sin dar una visión, cuál es la visión del Movimiento de Integración Nacional, y después generar una discusión entre los presentes. El primero es que para estas épocas vieron que todos nos saludamos con alguien que pensamos que no va a haber felices fiestas, feliz Navidad. Y nosotros, el tema de la Navidad, más allá de que se ha apropiado Coca-Cola y ha puesto un gordo ahí vestido de rojo, con pieles, y nos imponen un pinito de Navidad, nevado y con luces, que no tiene nada que ver con nuestra cultura, nosotros celebramos el hecho de la Navidad, como el nacimiento quizás de una de las grandes figuras históricas que fue Jesús. Entonces, hacer unas consideraciones respecto a ese tema. Segundo, se han cumplido hace poco, hace 10 días, 30 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, y así como, bueno, aquellos que habrán hecho el curso sabrán que el Estado no es neutral, la categoría de democracia habría que hacer unas consideraciones, a ver si los 30 años han sido igual o ha sido el demos aquel que ha llegado al poder. Y tercero, nos juntamos porque nos gusta juntarnos a comer y tomar algo y cometer nuevos errores, aunque esta noche hemos prometido con el compañero Mauro que no vamos a cometer nuevos errores, quizás cometamos viejos errores. Entonces, igual, tiene complicado. Y hacer un balance. Se acerca a fin de año y hay que hacer algunas consideraciones de cómo nos ha ido a nosotros como movimiento en toda su expresión. Y entonces para eso armamos este espectáculo que va a pasar a sintetizar quiénes van a participar en él. La compañera Noelia Morocha Navarro. Un poco de miedo, no, pero banco. Antes que nada queremos queremos agradecerles a todos su presencia. Como decía Leandro recién, siempre es un gusto compartir el pan y el vino con amigos y compañeros y más en un momento como este. Y además, y en base a esto, queremos pedir un aplauso para los que estuvieron haciéndose cargo de cortar la carne, cocinarla con los 36.000 grados que han habido entre ayer y hoy. Así que Carla, la Ivana, Melissa y... Muy buena, eso es lo que he escuchado hasta el momento. Está muy buena la comida, en serio. Y para no demorar más esto, vamos a presentar a todos los que van a ser parte de este show, porque la explicación política va acompañada de unos excelentes cantores, intérpretes, el compañero Yael Alex Alfredo Walter Vela. Una vueltita que Corre peligro. El comandante Espeche, que comanda la línea musical de nuestro movimiento. La compañera Antonella Trasca Ruiz, Mariana Abro, que andan con unas fresquitas, unas cositas por ahí. Y además a Mario Ignacio Codoni, el recitador de la noche. En francés. Los aplaudimos de antemano, cosa de que sientan presión, ¿no? Y pedimos ahora al compañero Mauro Aguirre. Comandante en jefe. Comandante en jefe. Gracias. De nada. Impresionante. Te concentraste hace vos. Placer compartir este momento con ustedes.
Siempre que llega el fin de año, si nos vemos, si no nos vemos, feliz Navidad, próspero año nuevo, lo decimos siempre, vamos a explicar por qué. Y después vamos a hacer un análisis de 30 años de democracia, una democracia imperfecta, con aciertos, con errores, con logros interesantes para el pueblo argentino y con profundos déficits también. Este fin de año ha sido bastante generoso en ejemplos jodidos, ha muerto gente, hay un estado de desigualdad profundo en la sociedad argentina que si sacás un poquito el control se pudre todo. Y de esto vamos a profundizar. Y esto nos preocupa a nosotros. Y lo venimos diciendo desde que fundamos este movimiento. Sacás un poquito el control y se pudre todo. Y está todo basado en ese egoísmo rayano en lo suicida, a lo que nos hemos referido en reiteradas oportunidades. Y como siempre, y como no puede ser de otra manera, después de ver todas las cosas que están pasando, vamos a hacer un análisis de nosotros mismos y desparramar un poco de información acá a los efectos de que podamos discutir, luego de las exposiciones, de la música y de todo lo demás, discutir entre nosotros, aunque sea en grupos, aislados, charlando, discutir un poquito la marcha de nuestro movimiento y particularmente, dado lo que está pasando en la actualidad, del brazo universitario de nuestro movimiento. Por esto estas reuniones preferentemente universitarias. ¿Qué está pasando con el brazo universitario del Movimiento de Integración Nacional? Porque se están jugando cosas importantes en la Universidad Nacional de Cuyo y llamativamente también vamos a explicar eso, nosotros tenemos una injerencia en este asunto. Entonces vamos a ver cómo a partir de una minoría organizada, templada, se puede impactar en el todo. Es una especie de clase de conducción política o toma de conciencia de lo que se puede hacer con el laburo en equipo, que esto es muy importante. Siempre que hablamos de la Navidad, que yo te cantan un villancico, eso es aburrido, y llegó la paz, y ese tipo de cosas son tan importantes. Entonces, digamos, como nosotros estamos dispuestos a celebrar la Navidad, decíamos, pero no puede faltar un villancico. Me he pasado 15 días buscando un villancico. Y no hay uno, que me vine con 2 o 3 ejemplos y todos, cuando lo presentaba ante el comando superior de nuestra causa, me decían, eso es me iba cabizbajo de la casa, te imaginas. Y ya a la tercera vez que te lo hice, me decir, no seré yo un hasta que finalmente se me ocurrió por alguna sintomatología lacrimógena que tenía uno de los temas, que se llamaba antiguamente, antes que lo tomásemos nosotros, ven a mi casa esta Navidad. Y eso de ven nos jodió. Entonces lo bautizamos ese tema y le pusimos vení a mi casa esta Navidad. Y después lo hicimos más rapidito y venite a casa, se llama al final. Y le cambiamos la letra, y le cambiamos la música, y le cambiamos los cantautores, y le cantamos así. La renacimos. Dale. Cante distinto, comandante. Vos no te preocupes, yo te lo subo. Los que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar, porque esta noche no podés dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para vos tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más, vení a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más. Estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír.
por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, ven a mi casa esta Navidad, ven a mi casa esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad. ¡Bravo! Me critican a Trosca y se me hace pasar al pedo. Muy bien. Muy bien. Me critican a Trosca y se me hace pasar al pedo. Y lógico si tenía que cantar, pero lo que pasa es que a Trosca hay que pegarle porque si no se le agarra una cosa. Un poco de whisky, por favor, por acá. Atiendan a Trosca, porque este tema más Trosca. Vos, Forlán, también, porque anoche animaste en el salón. Quiero escuchar cantar eso. Ahora voy a... Dice cochinada. Bueno, nosotros celebramos la Navidad y nosotros sabemos, todos ustedes lo saben, nuestra cultura judeocristiana nos hace ser lectores, algunos, y si no, escuchadores de la gente del libro, de la Biblia. Y entonces, al final de la Biblia, casi al final, están los evangelios que nos cuentan la de un señor que lo crucificaron en una cruz y murió y al tercer día resucitó. Y después viene una serie de interpretaciones. Las interpretaciones astronómicas, astrológicas, esotéricas, que dicen que desde el hemisferio norte se ve el sol que entra en una especie de muerte de 3 días y aparece en la cruz del sur el sol como crucificado, y en ese momento es cuando más lejos está el sol de los habitantes del norte del planeta, y entonces lo traducen esta natividad del sol como la natividad de la nueva vida, y esos 3 días que permanecería inmóvil como crucificado preanuncian la llegada del sol. Está naciendo el sol desde el hemisferio norte. Y entonces lo lógico sería que nosotros el 25 de junio celebrásemos la natividad del sol, porque arranca después de 3 días de descanso la marcha hacia el hemisferio sur. Y a nosotros nos calienta muy poco esa explicación. La segunda explicación que se da respecto de esto es que no es una figura astrológica o esotérica este asunto de Jesucristo, sino que efectivamente existió Jesús, llamado el Cristo, el ungido, y un milagrero, pero que expresaba al mismísimo Creador acá en la tierra, y venía a cumplir una misión. Y esa misión era ser el Cordero de Dios, era el sacrificio de la humanidad para restañar todos los vicios y las inconductas de los humanos y ofrecerse él mismo en sacrificio al Creador para resucitar 3 días después. Y entonces los místicos cristianos dirán que fuese crucificado, muerto y sepultado para resucitar 3 días después y reaparecer en el mundo de los vivos. Aquellos que crean en esto, me parece muy bien, pero esto es un acto político y no una conmemoración religiosa. Y sin embargo, como decía Sabina y Serrat, estoy sacando un papelito porque tengo cositas anotadas. No hay. Lee la primera frase. Los primeros 2 versos de Canción de Navidad. No es verdad que me da náuseas la Navidad, me conmueve la madre. El niño, la mula y el Me conmueve la madre, el niño, la mula y el buey. Wow. Lo que pasa es que estalla una Está bien, bomba. está bien. Me conmueve la madre. Todo nos conmueve mamá. Bien. Entonces, a nosotros... No es fácil.
A nosotros nos conmueve la Navidad y nos conmueve esa figura de la madre con el niño y todos adorando al niño, nos conmueve. Pero más nos conmueve no el nacimiento y no tanto la muerte, sino la vida de este Señor. Cuenta la historia, Flavio, un historiador romano, mirá a lo que ha apelado, Flavio, primo de Flavia, ¿se acuerdan de Flavio? Flavio el romano y otros historiadores dicen que anduvo allá por las pobrezas de Galilea un tal Jesús, que tenía la costumbre de hacer milagros, un tipo milagrero, y le devolvía la vista al ciego y hacía que el mudo hable, y que aquel que había perdido la vida de pronto resucite. Lázaro, levántate y anda. Y de pronto, cuando todos tenían hambre, multiplicaba los panes y los peces y anduvo en la mar. Y hace 2000 años que alguien anduvo en la mar y multiplicando los peces y los panes y devolviendo la vista y recuperando la salud y recuperando la vida. Yo lo nombro hoy, 2000 años después, y todos saben de quién estoy hablando. Algo debe haber hecho. Y no lo hizo solo, lo hizo en equipo, con 12 tipos más que dieron a llamarse apóstoles. E hizo esto en una circunstancia dificilísima, porque en los campos de Galilea era una región atrasada, campesina, rural, sometida por las clases pudientes del lugar, el Sanedrín, encabezado por el Sanedrín y el rey, con esa hijastra Salomé, que era bastante hija de puta Salomé. Vamos a bajarle la caña a Salomé, oportunamente. Y la fuerza de la extranjería, que estaba representada en ese momento por el emperador romano y sus tropas, que invadían y cobraban el tributo. Y entonces los tipos en Galilea pagaban el tributo al Sanedrín y pagaban el tributo a Roma. Y no podían llegar a fin de mes. Y entonces en ese marco se hace una sociedad muy desigual. Y se plantean dentro de Galilea y de los sectores cercanos a Jerusalén dos tipos de enfrentamiento a esta doble dominación. Uno lo encabezaba Barrabás, que enfrentaba en forma armada a las tropas del Imperio Romano, y otro pura bondad y milagrero, que creía en la posibilidad de establecer el reino de los cielos acá en la tierra. Multiplicaba los panes y los peces. Alguna vez le dijeron, dándole una moneda, lo quisieron coimear, lo quisieron hacer meter la pata, lo quisieron hacer equivocar, y él la tenía clara, y dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y él pensaba, porque quizá lo conocía, o quizá no, pero quizá lo conocía, pensaba realizar en la tierra el reino de los cielos. Si a mí en estos momentos me pasasen una moneda, yo diría lo mismo, dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, pero yo me encargaría de las cosas del César, como nosotros. Nosotros en realidad dejamos a Dios lo que es de Dios, nos encargamos de las cosas del César. Como no conocemos el reino de los cielos, pero nos han hablado tanto de él, nosotros queremos hacer el reino de los cielos acá en la tierra a la usanza del César, sin meternos con los asuntos de Dios. Y ese tipo terminó pretendiendo una sociedad más justa, pretendiendo multiplicar los panes y los peces, terminó enfrentado, insubordinado, agitando rebeldías, terminó enfrentado con el Sanedrín y con los romanos. Pero el punto donde castigaba a Jesús era el Sanedrín, porque el Sanedrín mentía. Y entonces dijo Jesús, conozcan la verdad y serán libres. Y nosotros decimos, para establecer aquí
el reino de los cielos o cosa parecida, porque no estamos muy seguros de cómo es la cosa en los cielos, porque estamos muy lejos, sobre todo el que habla, quizá por el propio pasado, uno nunca sabe, pero no estoy cerca del cielo seguro, pero me interesan las cosas del César y creo que nos reúnen las cosas del César, no las del Señor, no las del Creador. Y las cosas del César nos hacen pensar que hay gente jodida fuera de la frontera de la Argentina, pero nos preocupan como a Jesús las cosas que están adentro. Final. Jesús, a sabiendas de que su verdad iba a ser muy dolorosa, yo no sé cómo hacía para enterarse que iba a ser crucificado. Quizá porque tenía el teléfono rojo con el más allá, porque era un tipo de una gran intuición, o porque es lo que dicen los místicos cristianos, que era un enviado, que era el Mesías. No me atrevo a explicar la razón. Yo sí sé que a sabiendas del destino cruel que le esperaba, esa era su verdad y lo asumió de pleno derecho. Y fue y entregó el rosquete como correspondía, para que quizá hoy nosotros nos acordemos de él y siga siendo ejemplo para todos nosotros. Nosotros, al igual que Jesús, sabemos que afuera de la Argentina hay mala gente, pero nos preocupan desde adentro. Cuando estuvo enfrentado en una opción frente a lo que podía ser el pueblo de Jerusalén, Barrabás o Jesús, le manejaron la asamblea al jefe del movimiento nacional de ese momento. No dejaron entrar a aquellos miles que se habían reunido en el Sermón del Monte, ni a los amigos del ciego, ni a los del poseído. Y el Sanedrín y sus amigos, ese partido de punteros clientelar que manejaba Jerusalén, cerró las puertas de Jerusalén y en una asamblea amañada, manejada, como hace la Franja Morada en Ciencia Política, le manejaron la asamblea a Jesús y cuando se votó en contra de Jesús y a favor de Barrabás. Mirá la cantidad de consecuencias y de conclusiones que nosotros sacamos más allá de los asuntos de la mística, los asuntos interesantes que nos brotan, en punto a las conclusiones concretas de las luchas políticas. Y nos deja un ejemplo enorme de un tipo que sabía que no siempre que se lucha se gana. A veces gano y a veces no. Digo, no la van a cantar, ella no se acuerda. Pero sabía que le podía tocar perder. Y no obstante dio la lucha necesaria. Lo mismo que nosotros. Primer ejemplo. Cada lucha que nosotros damos es una experiencia más que se sumerge para quedar prendida para siempre en el inconsciente del pueblo argentino. Y cada lucha que es justa, que se hace conforme a la verdad y se asume en plena libertad porque se conoce la verdad, es una lucha que va a trascender. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión, segunda conclusión fundamental. Nosotros tenemos clara conciencia de nuestra propia finitud, pero cuando hacemos cosas vinculadas plenamente a la verdad y lo hacemos en libertad y lo hacemos en equipo, también tenemos clara conciencia de nuestro sesgo, de nuestro pequeño, humilde rasgo de eternidad. Y nosotros estamos buscando una sociedad más justa. ¿Y por qué no? Quedar en una eternidad que en el caso nuestro podrá durar 15 o 16 meses, pero es todo un logro para nosotros, que no somos como aquel. Me he referido al primer tema que cantábamos, Venite a casa, y yo le voy a decir a Tita, vení por favor, porque me cambia las palabras. Venite acá y léeme. Yo le voy a decir por qué no elegí, porque yo sé que ustedes están preguntando por qué eligió el Mauro este temita para que canten los muchachos. Y me proponían que es de dos inteligentes, Serrat y Sabina. Pero ahí pasa a leer Tita, el de Serrat y Sabina, que debí rechazar. ¿Todo? Sí, la primera parte la pedí. Canción de Navidad. No es verdad que me dé náuseas la Navidad. Me conmueve la madre, el niño, la mula y el buey. Lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz. Lo que pasa es que apesta a zambomba el mensaje del rey. ¿Qué es zambomba?
no saben un carajo. Entonces te imaginas esto cantando zambomba y los otros dicen, ¿qué mierda es? Tachado el tema. Primer frase, primer verso para tachar el tema. Será de Serrat, será de Sabina. Es horrible. ¿Qué es zambomba? Yo ahora paso a explicarle qué es zambomba. Me habló en volante que hubiese sido cantar esta huevada. El tipo cantando de zambomba. Y yo, pará. Zambomba es un instrumento de percusión. Y entonces, adelante, comandante Hugo. Otra vez, no, es una boluda. Dale. El portal de Belén es un zulo virtual. Tranquilo. Española, ¿qué es el portal de vos que venís de España? ¿Qué es el portal de Belén? Es un zulo virtual. No sabe un sorete, viene de allá. ¿Te imaginas? Eso lo tenés que parar, pará, Yael. Esa parte le tocaba a Yael, pará, Yael, el zulo virtual, pará. Entonces tenés que decir el portal de Belén. Nos está refiriendo a este boludo. Porque Serrat es extraordinario, es un gran admirador de Serrat, pero ha hecho esta cagada, fíjate. El portal de Belén es una página en internet, portal. Te metés ahí. No, el portal de Belén es el pesebre. Ahí vos decís que para mí, por lo de virtual, Claro, me parece que sí, se sí. refiere a la internet. Y no sé. Y tendríamos que hacer un debate. Pero bueno, a mí no se entiende nada. ¿Te imaginas? Vos la posición, yo la otra. Pero es un zulo. ¿Ustedes saben lo que es un zulo? Lugar pequeño y hundido donde se esconden armas las organizaciones terroristas. Eso es un zulo. Una especie de cueva subterránea, donde los terroristas. Entonces el portal de Belén es un zulo virtual. Vale decir, es un escondrijo de armamento para gente de mal vivir. Y tiene que seguir el temita, seguir. Pero en vez de turrón, este invierno me como un marrón. Va. Esto ya es pornografía. Yo no sé qué quiso poner a esta altura del partido Joan Manuel. Y este año en vez de un turrón me como un marrón. Entre nosotros cuando me come el marrón y entonces lo pago. Entonces, ¡comamos marrón! Beso negro para todos. De esa meseta en la reunión. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Se dan cuenta por qué me ha costado tanto elegir una canción de Navidad? Para evitar ese pervi. Esto viene de perverso. Este pervi que tienen todos adentro, ese marrón. Entonces elegimos otro tema. Este que acaban de cantar, que termina que termina con una modificación, que los que conocen el otro tema saben que la última parte pertenece a Yo vivo en una ciudad, o ¿cómo se llamaba el tema? Yo vivo en una ciudad, mi Navidad, mi novedad. Es una... Y esto salió de un rapto de inteligencia emocional entre Espeche y Gordón, donde sencillamente se dedicaron a chorearle a otro. Bien. Y ahí pudimos concretar una canción de Navidad. Ha sido una remada. Compañeras y compañeros, deben ustedes saber que hay algunos que tienen el don de la palabra, que fue Jesús, por ejemplo. ¿Qué es tener el don de la palabra? El don de la palabra es tener la capacidad que a través de pronunciar ciertos vocablos que tienen algún sentido y alguna significación, se transmuta la realidad. Por ejemplo, iba caminando Jesús y había un ciego y le dijeron, Jesús, ahí hay un ciego, dijo, tráiganlo. Lo tocó así y le dijo, estás curado. El tipo se tiró de rodillas, lo abrazó, un poquito más arriba, y conmovido el tipo. Le dijo, gracias. Tardaron en llegar, ¿viste? Y le dijo, no, tu fe te ha curado. Tu fe te ha curado. Porque tenía tanta convicción que se iba a curar que fue su fe quien lo curó, pero tenía fe en lo que el otro decía. Entonces el otro, que era Jesús, tenía el don de la palabra. Hay otros que han descubierto el duende de la música, los comandantes, y anda persiguiéndolo hace mucho tiempo. Juan Salvático no lo alcanza, pero ahí está. El duende de la música, que es muy interesante, porque dicen que... Bueno, Dios nos habla, decía Beethoven, con la música de las esferas, y los que saben, los que son
los que alcanzan al duende de la música comprenden las 7 notas astrales y se comunican con la música y son especies de intermediarios a partir de estos duendes de la música entre Dios y el resto de nosotros los mortales. Bueno, yo no descubrí nunca el duende de la música ni el don de la palabra. Y muchos de los que estamos acá tampoco tenemos ni el don de la palabra ni hemos descubierto los duendes de la música, así que lo nuestro es meta remar y póngale remar. Nosotros lo que tenemos que hacer es transmitir lo que otros ya dijeron. Y la figura de Jesús encabezando un movimiento de rebeldes, de insubordinados, que él llamaba la construcción del reino de los cielos acá en la tierra, y que nosotros le decimos sociedad más justa, encontramos en Jesús una conducta inspiradora, y aunque sabios infatuados con afán cientificista me ordenen que no crea, Jesucristo fue un bohemio y un artista, y es muy dulce la doctrina del Rabí de Galilea. Y nosotros a esa doctrina dulce del Rabí de Galilea le decimos doctrina social, y es nuestra doctrina. Y con eso queremos, en la medida de nuestras posibilidades, construir en libertad, y porque esa es nuestra verdad, construir una sociedad un poco más justa, pero en libertad. Y entonces escuchamos algún tema que nos haga una referencia a la libertad. Cualquier parecido con otro tema es pura casualidad. haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las flores en la mañana. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán
están allá, por ejemplo, cuando me bajo acá, lo mismo me ven, ¿no es cierto? Porque me siento medio ridículo acá arriba. Pero ya vamos a ir para allá, mirá. Vamos, me voy a poner la puerta por ahí. El tema este de la libertad no es casual. Nosotros siempre insistimos con el tema de la libertad. Lo que ocurre es que, mirá los tipos son... Qué bonito. El tema de la libertad, nosotros hemos insistido permanentemente con el tema de la libertad. Sin embargo, y tenía razón Fabricio, va a estar 5 minutos y me bajo esa huevada. ¿Dónde está Fabricio? A trabajar. Pero tenía razón, díganle que tenía razón. Dice, dentro de 5 minutos te bajaste en volar arriba de la tarde. El tema de la libertad, nosotros siempre hablamos del tema de la libertad. Pero citaba a Jesús y nos citamos a nosotros mismos. Y citamos a una punta de autores clásicos que han hablado sobre el tema de la libertad, la política, la capacidad de decidir el destino de una sociedad. Y para nosotros el tema de la libertad no tiene el mismo significado la libertad en términos individualistas, burgueses, en esta burguesía que oprime al planeta, en un capitalismo salvaje, devastador, a escala mundial, que confunde la libertad de Madonna y la libertad del yuppie con la libertad, el concepto más profundo de libertad. Y nosotros tenemos un concepto mucho más humilde y que viene desde abajo, no desde las altas esferas, de libertad. Fíjense que hasta la misma Madonna, ustedes ubican Madonna, que aparece en el escenario de la farándula mundial hacia los 80 y expresa la libertad individualista, egoísta, de hacer con mi cuerpo, buen cuerpo de Madonna. No, porque tienen un dicho, ¿viste? Cuando viene una señorita, mamá me dice, buen cuerpo, y son machistas. No. Entonces, creen que hacer lo que quieren con su propio cuerpo es la libertad. La misma Madonna se da cuenta de aquella cuestión y termina haciendo una película donde estos dos conceptos de libertad quedan absolutamente prestados, que creo que la mayoría de los que está acá la ha visto. Madonna, en definitiva, es una concheta absoluta y cree que es libre porque desprecia a todos los demás y le brinda a su propio ego todos los placeres que puede comprar. Y eso para ella, como para la burguesía dominante, para las clases pudientes, eso es la libertad. Y trasladado a las cuestiones de género, sería yo hago lo que quiero con mi cuerpo, hasta el aborto. Porque si quiero tener hijos, con mi cuerpo lo tengo y si no, no. Y no piensan que hay otro, que es el que está dentro y no se expresa, ¿no? La libertad egoísta, individualista, llevado a su última expresión. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero, siempre que tu clase social te lo permita, decimos nosotros. Y como la clase social es un límite para poder hacer lo que quiero, solamente en conjunto y en reconocimiento de esta verdad, nosotros tenemos un concepto distinto de libertad. En consecuencia, para nosotros la libertad se basa en la posibilidad de conocer y defender la verdad. Y un hombre y una mujer también es tan libre como la cantidad de verdad que es capaz de soportar. Por eso decía yo que aquella figura, el que anduvo en la mar, era tan libre, porque sabiendo su propia verdad, vaya a saber cómo, era tan libre que era capaz de soportar tamaña verdad y asumirla. Y no siempre, y no todos, somos capaces de vivir conforme a la verdad, y menos cuando esta verdad forma parte de la elaboración de un pueblo al quien decidimos dejar de lado para salvarnos nosotros solos, y entonces estamos planteando la libertad individual y no la libertad del nosotros. Nos olvidamos del nosotros para conjugar el yo, nos olvidamos del equipo para defender al individuo, nos olvidamos de la libertad, nos acordamos solamente de la libertad, pero olvidando la verdad. Y nosotros, toda vez que pensamos en nosotros, lo hacemos en función de una Latinoamérica que sufre, de una Argentina que sufre,
de los sufridos mendocinos, de esta sociedad que nos ocupa y nos preocupa, porque en cuanto le sacás el control coercitivo del Estado, se cagan a tiros saqueadores y saqueados. Y entonces, ¿cuál es la libertad? La libertad que tiene el saqueador de llevarse un plasma, porque ese no choreaba para comer, se afanaba un plasma. ¿O es la libertad que tiene el saqueado para boletearse un saqueador? ¿O es la libertad que tiene un policía para olvidarse de defender lo que tiene que defender, a sabiendas de que si no defiende lo que tiene que defender se pudre todo? Y eso es poner en jaque 30 años de logros de esta democracia imperfecta. ¿Cuál es el concepto de libertad? Y más que nunca sale ligado el concepto de libertad al conocer la verdad. Y desde el fondo de los 2000 años, aquel otro nos sigue inspirando. Conozcan la verdad y sean libres. ¿Qué hacemos nosotros en las cuestiones del César? Tratamos de conocer la verdad para en libertad buscar una sociedad más justa. Nosotros, a partir de esta libertad, tratamos no solamente de construir nuestras propias vidas, sino de instar a los otros a que construyan sus propias vidas en función de la verdad que nos dicta una historia de un pueblo con glorias y dolores, con martirios, con sacrificios, pero con grandes éxitos, con arquetipos que nos iluminan, porque no solamente está Jesús, por acá pasaron San Martín, Mariano Moreno, Belgrano, Irigoyen, Perón, Evita, las mujeres, que dieron una larguísima lucha hasta que pudieron definitivamente votar en la Argentina, y son arquetipos para nosotros que nos ayudan a conocer nuestra propia verdad y libremente asumirla, defenderla, soportarla y llevarla hasta sus últimas consecuencias. En la medida que individual y colectivamente no lo hacemos, y atiéndase bien a lo que decimos y atiéndalo cada uno personalmente, en la medida que no lo hacemos y pasa el tiempo, morimos con un niño dormido, gimiendo en nuestro corazón. Y esto me hace acordar a un poema hermoso de Atahualpa Yupanqui, que hacía referencia precisamente a esta posibilidad cierta de que quede preso dentro de nosotros, a pesar de nuestra edad y el paso del tiempo y la distancia, un niño gimiendo, que fue aquel que no logramos hacerlo vivir conforme a la verdad, y le dimos la libertad de poder ser, y quedó ahí niño. Y el poema dice así: el niño quiso ser pez y fue a la orilla del mar. Puso los pies en el agua, pero no pudo ser pez. El niño quiso ser nube y fijo al cielo miró. El viento volaba con el viento, pero el niño no voló. El niño quiso ser hombre, fuerte y compuso su voz, mas el mundo no era tan suyo, y el niño quedó. Fueron pasando los años y el hombre alcanzó su voz. Anduvo por esos mundos, mezclando dicha y dolor. Y el hombre quiso ser niño, quiso ser nube y ser pez, mas la vida no se lo permitió. El hombre caminó por el mundo, con razón o sin razón, llevando a un niño sufriendo, gimiendo en el corazón. Bien, Gordón. Bueno, Pero ha sido el leitmotiv de la noche. sí, no, porque inventar a último momento ya es una audacia increíble. Nosotros entendemos que precisamente en esta última frase, para dejar un niño gimiendo dentro de cada uno, lo que quisimos ser y no pudimos. Y entonces cuando desandamos los tiempos y las distancias hacia atrás, vienen los arrepentimientos y las frustraciones, y ¿por qué no lo hice? Y jodete.
te faltó la audacia, te faltó la conciencia, te faltó el consejo, te faltó la figura arquetípica. Nos sobra Jesús a nosotros, mucho Jesús, mucho San Martín, mucho Bolívar nos sobra. Y no tenemos ningún niño adentro porque lo hemos dejado salir tantas veces, hemos largado tantas veces el indio a volar, que nosotros no nos arrepentimos de nada. Y encontramos en la figura del que anduvo en la mar el motivo de celebrar honestamente la Navidad. De tal manera, compañeras y compañeros, y lo digo con sinceridad, que si no los veo, feliz Navidad.